Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que se nos va a estar uniendo en este momento en dos páginas, en nuestra página que estás viendo en este momento en vivo y también simultáneamente en la página de nuestro invitado con quien queremos tener una charla pero muy especial. Te queremos que compartas en estos momentos con toda tu gente, en tus murales y todo, porque queremos tocar un tema que es sumamente precioso, es la parte más sensible de Dios, la parte también del fuego de Dios. Ya tienes idea de qué vamos a hablar. La tercera persona, Ruach Kodesh en hebreo, el Espíritu Santo. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa. Déjenme presentarles en este momento a el evangelista Carlos Pascual. Él es un siervo del Señor, de origen nacido en Nueva York, ¿verdad? Pero de origen cubano. Él es evangelista interdenominacional, aunque tiene su membresía también con las Asambleas de Dios, pero él es interdenominacional. Y es un placer para mí, Carlos, que estemos juntos en esto, y saluda a la gente aquí en este momento. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que están sintonizando en este momento. Como estaba diciendo el evangelista Antonio Bolanes, aquí está el evangelista Carlos Pascual. Aquí estamos uniendo los ministerios, es lo que Dios quiere que hagamos en estos últimos tiempos. La palabra del Señor enseña que nosotros somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y aquí estamos con el propósito de levantar el nombre poderoso de Jesucristo y compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que siga ahí sintonizando y comparta esta transmisión con sus amigos en su Facebook. Gloria a Dios. Amén. Compártelo porque creemos que Dios va a hacer cosas grandes, milagros extraordinarios. Hablemos, mi querido amigo, y después vamos a hacer un dos segmentos. Amén. Están llevando 15 minutos, vamos a hacer un breve allí y volvemos otros 15 minutos. La tercera persona, el Espíritu Santo, es la parte más sensible de Dios. Amén. Es la parte más profunda de Dios. E inclusive, en uno de los temas profundos que toco aquí en mi libro, Camino al Falso Profeta, hablo de esos espíritus o esos seres angelicales que están encarcelados y que son los únicos seres angelicales que no van a ser sueltos en la gran tribulación. Están en prisiones eternas. Y cuando hago la investigación profunda, ¿quiénes son? Porque hay varias diversidad de seres angelicales que están encerrados en el pozo del abismo, en prisiones eternas. Y entre esos están, en la investigación que llegué, lo más profundo es que antes de la rebelión que se dio en el cielo, cuando Satanás se rebela contra Dios, en el tema, y que también lo toco en mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 10, 11 y 12, en ellos hablo que en esa rebelión en el cielo hubieron diferentes jerarquías de seres angelicales que se unieron a Satán y que fueron expulsados. Y entre esas diferentes jerarquías habían serafines. ¿Qué significa la palabra serafín? Significa mensajeros de fuego, ángeles de fuego. ¿Por qué ángeles de fuego? Porque su ministerio en el cielo era la ministración del Espíritu Santo. El profeta Isaías nos habla de esos seres angelicales y dice que vio un serafín que fue y agarró carbones encendidos y quemó sus labios. En uno de los pasajes que hago en profundidad del original y que lastimosamente en nuestra Biblia no está traducida ya, dice
Y toda blasfemia, está hablando el Señor Jesús, se le será perdonado a los hombres. Mateo capítulo 12. 12. Pero nótese que en el original, que lamentablemente en la traducción en inglés y en español, decidieron no traducirla más. En el original dice, toda blasfemia se le será perdonado a los hombres, Así es. mas la blasfemia contra Ruach Kodesh, Amén. y dice el original, no se le será perdonada, ni en el distante pasado. Eso es lo que deciden no traducir. No vamos a juzgar a los traductores. Ellos no lo traducen porque pensaron que esto iba más bien a confundir. Entonces, la palabra es cuando me meto en el libro a investigar, distante pasado. Quiere decir un pasado antes que existiesen los seres humanos. El Señor Jesús está hablando que hubo una blasfemia contra el Espíritu Santo antes que existiesen los seres humanos. Wow. Y allí encontramos que eran serafines, parte de esos serafines que se rebelaron contra Dios. Y como eran ángeles del Espíritu Santo, se les consideró como blasfemia al Espíritu Santo. Y fueron enviados a prisiones eternas. Santo Dios. La tercera persona, Carlos, porque vamos a hablar en la segunda parte de tu ministerio de milagro y todo. La tercera persona del Espíritu Santo es tan real, es tan real que nadie puede ser un verdadero y auténtico cristiano si no tiene esa... Háblanos más tú con eso. Mire, Puede hablar más fuerte. Sí, añadiendo lo que usted está diciendo, cada cristiano, es imposible ser cristiano, es imposible ser hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Lo primero que sucede cuando una persona recibe a Jesús es que Dios quita el corazón de piedra, pone uno manso de carne y ahí dentro pone su espíritu. Entonces ahí es que la persona viene a nacer del espíritu. Entonces es que esa persona viene a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero entonces no quedarse ahí, entonces viene la llenura del Espíritu Santo, que fue lo que sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En Pentecostés. En Pentecostés, que 120 personas en un aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Y con esa llenura es que ellos comenzaron a avanzar el reino de Dios, el mensaje de Jesús. Entonces es bien importante. En la Biblia habla del libro de los Hechos, de los apóstoles, pero en sí yo digo que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahora, si hemos hablado que es la parte más tierna, la parte más sensible de Dios, la tercera persona, Ruach Kodesh, e inclusive este domingo predicaba y hablaba que tuve una experiencia en el 2015 en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Mi amigo Tony, que ya está con el Señor y quien era asistente de la sinagoga de judía en Galilea, y él me llevó una experiencia con diferentes rabinos ortodoxos ahí en el muro, en la parte interna, en la parte más profunda y más sagrada del Muro de los Lamentos. Y ellos, todos los ancianos y todos los rabinos me decían: Antonio, es que tú conoces el Shema Israel. El Shema Israel dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ustedes hablan de tres. Y entonces comencé a hacerle yo toda una explicación. Cuando Dios creó el planeta Tierra, todo lo creó con su palabra. Así es. Produzcan los árboles toda clase de fruta y produjeron. Produzcan los cielos toda clase de aves que se posen sobre los aires y fue hecho. Pero cuando llegó al ser humano no usó la palabra, sino que dice que bajó y tomó barro en sus manos. Y luego que lo formó, dio soplo y lo hizo ser viviente. Nefes, que es alma viviente, la traducción. Y en aquel momento le pregunto a los rabinos: ¿cómo dice Bereshit que lo hizo Dios al hombre? Y ellos dicen: pues Bereshit dice que lo hizo semejante a la imagen de Dios. Así es. El ser humano es el único personaje de toda la creación. Le dije a ellos que es triuno. Somos espíritu, somos cuerpo y somos alma. Y los tres
somos uno. Cuando yo le dije eso, estaba dando testimonio, ellos empezaron a llorar. Wow. Empezaron a llorar. Gloria a Dios. Le dije, no es que creamos en 3 dioses. Es un Dios nada más. Es un Dios en el misterio, como es el misterio de nosotros mismos, que somos uno, y los 3 operamos uno. Y entre esa parte está la parte sensible de Dios, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Esto es tan delicado, Pascual, que muchísimos de nuestros colegas, algunos ya están muertos, abusaron de la tercera persona, como sucedió con estos serafines. Así es. ¿Debe el predicador tener temor y aún el miembro tener temor cuando se trata de la relación con la tercera persona, el Espíritu Santo? Tiene que tener temor. La Escritura, claro, lo dice. Cuando Jesús, mire lo que sucede aquí en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Mire lo que sufría este hombre. Estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo. Pero en un segundo Jesús lo sana. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita. Decían, ¿será este aquel hijo de David? Pero miren lo que pasa aquí. Dice, mas los fariseos, al oír a la gente, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús abre la boca y habla, y reconoce sus pensamientos. Y le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Entonces, más abajo Jesús le advierte a ellos, le dice, ustedes le están dando lo que el Espíritu Santo está haciendo, le están dando el crédito al diablo. Pues ellos no entendían el mover del Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Él les advirtió, todo pecado será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ese no va a ser perdonado, como usted dijo, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. O sea que ahí no hay perdón. Hay que tener mucho cuidado cuando uno no entiende un mover de Dios. No le entienda. Hay veces que yo he estado en campaña, a mí me han acusado de ser brujo. En muchos lugares me han acusado de ser brujo. No, es que ese usa la brujería para sanar. Yo no digo nada, yo me quedo callado. El Señor es que me defiende a mí. Yo sé que es el Espíritu Santo que me está usando. Pero así han dicho. Entonces hay que tener cuidado. Cuando tú ves mover, lo primero que uno tiene que hacer es quedarse callado. Dice la palabra, ser tardo para hablar, presto para escuchar y lento para la ira. Usted espere. Ore a Dios. Si Dios te revela que es de Él, pues ore a Dios. Si te revela que no es de Él, entonces si Dios te da permiso, si el Espíritu Santo te da permiso de decir algo, pues dilo. Si no, pues quédate callado y deja que Dios se encargue de ese asunto. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos que estamos viviendo, porque en estos tiempos difíciles, mi hermano Antonio, que usted predica de eso y tiene libros acerca de los tiempos que estamos, son tiempos bien difíciles. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, como eran los apóstoles. Eran hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos tenían comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, a ustedes yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu. Lo voy a enviar y Él los va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Ahora, aprender a ser dirigido por el Espíritu uno no lo aprende de un día para otro. Claro. Uno tiene que ceder a Dios completamente para que entonces ahí Dios empieza a enseñarnos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y es una vida, puedo decir, una vida extraordinaria. Y de allí el peligro como predicador. O sea, si los miembros... La asistencia tiene que tener cuidado en juzgar y que vaya a caer en peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuanto más el predicador. Así es. Debe de ser un hombre temeroso y no caer en el peligro que cayó el hijo de el criado de Eliseo o el peligro que cayó Simón el mago.
Y Ananí y Zafira. y Ananí y Zafira, Sí. que quisieron manipular al Espíritu Santo. O en otra palabra, utilizar al Espíritu Santo para sus propios beneficios. Beneficios, así es. Entonces, de allí que el predicador tiene que tener, puede llevar doble juicio en el púlpito. Así es, así es. Y eso trae consecuencias peligrosísimas, pero peligrosísimas, que profundizo en el libro Camino al falso profeta, cuando dice tanto Judas como Pedro, que los que caen en ese mismo pecado de los serafines antes, dice que no tienen perdón en esta vida y que serán enviados a las mismas prisiones eternas donde están. De allí que como ministro, antes que entremos en la segunda etapa, no sé cuántos minutos llevamos, porque queríamos hacer 2 segmentos, de allí que es muy importante la segunda para que vamos a hablar, el recalcar que tanto la audiencia que está viendo manifestación del Espíritu Santo, milagro, tener cuidado, pero también el predicador de no caer en el peligro de manipular al Espíritu Santo. Te voy a dar un ejemplo hay un predicador en Washington, D.C., es invitado por allá del 2010, 2009, traen 2.000 personas, le trajeron allí, de influyentes empresarios y todo este asunto, y entonces viene el predicador y está dando un tremendo, lo conocen como el gran profeta de los costarricenses. Tiene una labia tremenda el hombre. Y está 2.000 empresarios. Y de momento, en plena prédica, de momento, ¡bum!, corta el mensaje y dice, el Espíritu Santo me está diciendo que no predique más porque quiere bendecirlos a ustedes, pero con una condición, que cada uno de ustedes traiga un cheque de $10,000. Wow. Y los que no traen eso no van a ser bendecidos. Y no voy a poder seguir predicando hasta que no pasen con ese cheque aquí. ¿Cómo se llama eso, Pascual? Eso definitivamente es manipulación, una. Y 2, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Judas entregó a Jesús, ¿por qué? Por dinero. Dinero. O sea que la raíz de todos los males está ligado al mismo Satanás, el amor al dinero. O sea, el dinero no tiene nada malo. No, es una bendición. Es una bendición. O sea, que es el amor que uno le tenga al dinero. Y involucrar al Espíritu Santo. Involucrar al Espíritu Santo. Ahí es, lamentablemente tenemos historias tristes. Estamos con el evangelista Carlos Pascual. Hablábamos del caso de no vamos a decir nombre, de este famoso evangelista que muere hace unos años en el accidente de avión. Había amasado una fortuna de $300 millones. Era experto manipulador en los estadios para sacar dinero en nombre del Espíritu Santo. En ese mismo año que él muere, estaba en San Pedro Sula, en el estadio. Y allí en San Pedro Sula, él dijo que solo los ingenuos o los tontos creían que Jesús iba a regresar. Que Él no puede venir hasta que el reino no haya sido instalado por nosotros. Es blasfema ante esa multitud. Unos 6 meses, 7 meses después, el hombre muere, tú supiste de él, Sí. muere en un accidente y muere junto con su primogénita hija, el accidente. Eso es doloroso para la familia, tener que enterrar a dos. Recientemente aquí en el Valle de Río Grande pasó lo mismo. Un famoso predicador también que abiertamente utilizaba, manipulaba al Espíritu Santo con el asunto del dinero. Fue trágico la noticia, porque en la misma semana murió él y su primogénito hijo. Wow. Y fueron enterrados los dos. Wow. En el judaísmo eso se considera delicadísimo, porque en el judaísmo se tiene memoria de uno de los grandes sacerdotes que por haber profanado murió él y su primogénito hijo. En el judaísmo se dice que cuando eso se da, es juicio de Dios. Wow. Terminamos esta primera sección para que entremos a hablar de los milagros del Espíritu Santo, porque es lo que queremos preparar. Amén. Como predicador, Carlos, a tus colegas predicadores también, a nuestros colegas predicadores, un mensaje de tener temor
hacerlo con libertad, pero al mismo tiempo dejar que sea el Espíritu Santo y que no intervengan intereses mezquinos Así es. dentro de nosotros. Amén. O sea, el corazón del creyente, del ministro, tiene que estar rendido a Jesús. Cuando un corazón está completamente rendido a Jesús, no existe el amor a lo material, el amor al dinero. Y porque en mis campañas, pues sí, recogemos fondos para... Lógico, eso no es ningún problema. Y nosotros decimos que son fondos para ir a los países de bajos recursos. Como nosotros estamos trabajando en el país de Cuba, país de bajos recursos, México, país de bajos recursos, Nicaragua, país de bajos recursos, República Dominicana, país de bajos recursos. Entonces estamos trabajando en esos países. Entonces, claro, yo no puedo exigirle a ellos O sea, mientras usted lo haga con sinceridad, pero sin manipulación. No, sin manipulación. Si no llegara al corazón, hermano, esto es diferente. Es diferente. Pero decir que el Espíritu, como este predicador, Sí, falso profeta de Costa el Espíritu Rica, Santo me dijo... pare, sí. y que si no vienen con un cheque de $10,000, No, eso él si lo hace, tiene que estar 100% seguro que fue Dios que le habló. Ahora, si Dios no le el habló... problema es que eso contradice y Dios no se va a contradecir. Sí, exactamente. Porque va a contradecir lo que está en su palabra. No, eso no está en la palabra, porque en ningún lugar en la Biblia se habla de una cantidad. La Biblia nos enseña a dar. Dar, y se te va a dar para que tú sigas dando. Así es. No para amontonar. Así es. Se te da para que tú sigas dando. Así es. O sea, si yo estoy dando y Dios me va a multiplicar, porque es una ley de la siembra y la cosecha. Así es. Se va a multiplicar el asunto. Ahora, si Dios me está dando a mí, yo doy un $100, Dios me multiplica y ya mi finanza sube, pero yo sigo dando lo que estaba dando antes y con la cosecha que va entrando me la embolsillo o la uso para mí. Beneficio. Para mi beneficio, entonces ya está entrando sin darse cuenta la persona en el amor al dinero. Porque Dios te da para que tú sigas dando. La Biblia dice que es más buena cosa dar que recibir. Es más buena, es mejor. Uno se siente, yo no sé de los que están escuchando, posiblemente usted también, hermano. Yo me siento bien cuando doy. Sí. No, uno se siente bien. Yo me siento mejor cuando doy que cuando recibo. Sí. Y no es ningún pecado de que usted le diga la verdad a la iglesia si tiene que pedir una ofrenda para el ministerio, para la obra. No es ningún. El problema es manipular la gente con el Espíritu Santo o hacer lo que usted dice, usar esos fondos para sus propios beneficios personal. Ahí es el peligro, peligrosísimo. Mire, perdón que le corte. Cuando el Espíritu Santo está obrando a través de un ministro, a veces sin pedir, la gente solita viene donde dice, hermano, aquí está para la obra misionera. Amén. Creo en su ministerio. Usted bendijo, Dios usó usted para bendecir a mi vida. Aquí está, hermano. Aquí. Entonces uno lo recibe para lo que uno está haciendo. Y para la obra. Exactamente. Ahora, uno puede decir, hermano, aquí tenemos este proyecto y los que sientan de parte de Dios, pues sembrar en este proyecto que tenemos, vengan. Y el que no siente, pues está bien. Sí, y no se lo obliga. El Espíritu Santo lo pone en el corazón de la gente. Uno diciéndolo y sin uno decirlo, la gente solita. Yo he tenido personas que han venido llorando. Me acuerdo en una iglesia metodista. Mira lo que me dijeron, pastor. Queremos que usted venga. Están invitando a un pentecostés, porque yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. Power. I believe in the power of the Holy Spirit. Creo en el poder del Espíritu Santo. Entonces los metodistas me invitan a mí a predicar. Yo también con mucho gusto, por hermano Pascual, no te podemos dar una ofrenda. Y yo, no hay problema. Yo predico con ofrenda y sin ofrenda. Llego, predico el mensaje y Dios por medio del Espíritu Santo tocó muchas almas, se convirtieron, muchos se sanaron. Terminé, ya prediqué, ya me iba y ellos cumplieron. No me dieron una ofrenda. Y yo no tenía gasolina en el carro. No tenía gasolina. Yo dije, en esos tiempos yo dije, bueno, con la gasolina que tengo, sé que puedo llegar. No sé si voy a regresar, porque con ese tiempo yo corría muchos maratones. Pues de ahí, pues donde se quede el carro, voy corriendo a mi casa y hago mi ejercicio. Eso fue lo que yo pensé, porque ya el trabajo de Dios se hizo. Entonces ya que me iba a montar en el carro, que casi ya no tenía gasolina, llega un joven temblando
Y me dice, hermano Pascual, tengo que hablar con usted. Yo lo vi temblar y dice, este hombre mató a uno. Hizo algo y se quiere confesar. Y entonces me lleva aparte y me dice, Dios me dijo que te diera esto. Y me da un billete así bien enrollado. Y me lo da y yo lo tomo. Ay, gracias, $1. En ese tiempo la gasolina estaba a $1. Hace un tiempito atrás. Y $1, ya con ese galón llego a mi casa. Y entonces cuando voy para la que saco el billete, era un billete de 100, hermano. Wow, sin pedirlo, sin pensar en los... porque a veces uno predica y dice, voy a predicar y me van a dar tanto, una iglesia grande, me van a dar tanto. Tú sabes, sin pensar en eso. Es que uno tiene que predicar. Uno tiene que predicar si te dan o no te dan. Hay veces que la gente dice, no, es que tiene que honrar al siervo de Dios. Sí, pero si a mí no me honran, hermano, como quiera, el mensaje se tiene que predicar. Se tiene que predicar y Dios va a proveer todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso lo hemos experimentado. Una vez prediqué en un lugar, lo que habían eran 12 personas, hermano, 12 personas. Que uno saca la cuenta, dice la matemática, de aquí voy a salir con $20 lo máximo. No, hermano, esa gente se despojaron sin yo pedir. Una ofrendita de $500, hermano. Sí. Sin buscarlo. Buscando a Dios. ¿Qué dice la palabra? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, ahí es que entra, cuando empieza a entrar la bendición. Mire, yo he llegado a la conclusión que es más difícil servirle a Dios en la bendición que en la escasez. Porque cuando está la escasez, tú estás buscando de Dios. Llega la bendición, entonces como que te apartas un poco y apartarte un poco, ahí es que entra la avaricia. Y ahí es que entra el amor al dinero. El peligro. Entonces, mire, Dios trató conmigo. Yo dije, bueno, Señor, yo quiero predicar en la iglesia próspera, para acá, para el norte. Y tú sabes lo que hace Dios, siempre me manda para el sur. Nosotros estamos aquí en la frontera. Yo quiero ir para el norte, pero el Señor me manda para el sur. Y ya me acostumbré. Y bueno, pues si el Señor quiere que vaya para el sur. Y el sur de aquí, ¿cómo está la economía? Es una bendición definitivamente y estamos hablando de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Amén. El peligro para los predicadores de no manipular al Espíritu Santo. Y no es pecado de que un siervo del Señor también pida una ofrenda si lo tiene que hacer para ciertos proyectos o para obras misioneras. Y lo que sí es importante que lo que se recibe se utilice para eso, tal como lo dijo el evangelista Pascual. Eso en nuestro ministerio también lo hemos tenido con énfasis. Yo le he dicho a la encargada de nuestro ministerio, que es Débora Jiménez, yo le digo, cualquier ofrenda que dé un hermano para X proyecto, que se respete. En mi corazón no puedo violentar la voluntad de mi hermano, así es, el que ha dado. Si lo ha dado para tal cosa específicamente, debe de respetarse porque él fue motivado por el Espíritu Santo. Es una bendición. Esta es la primera parte. Vamos a parar un momentito, vamos a cortar y vamos a regresar en vivo. La segunda parte, para esta vez vamos a hablar con el evangelista Carlos Pascual sobre... ¿Existen los milagros, Carlos? Vamos a dejar para entrar en la segunda. Amén. ¿Existen los milagros todavía en pleno siglo XXI? Hermano, si existe Dios, tienen que existir los milagros. Vamos a preparar eso, porque ya hablamos de lo delicado que es manipular al Espíritu Santo, tanto el predicador como la audiencia, la parte sensible de Dios. Ahora venimos con siempre el Espíritu Santo, pero sobre los milagros que son operados a través del Espíritu Santo. Esa es la segunda parte. Vamos a cortar. Pero vamos a regresar en vivo.